Bueno, anem a donar pas a la segona conferència, en la que intervendrà Jaime Priori Llombart, és president del Col·legi d'Arquitectes de Castelló i professor del Departament de Projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València. Compta amb diferents publicacions sobre arquitectura i la intervenció en diferents obres arquitectòniques que formen part del patrimoni de les nostres ciutats, i donarà una visió sobre el valor històric de la rehabilitació en arquitectura i ens mostrarà com, més enllà de l'obra nova, l'arquitectura des de sempre ha sabut expressar-se en la intervenció en molts edificis existents, restaurant-los a moments del seu màxim esplendor o rehabilitant-los per a nous usos, intervencions en què la història de l'arquitectura ja té molts bons exemples. Gràcies, José Luis. Bon dia a tots. L'objecte d'esta ponència meua o d'esta xarra va ser una miqueta per a recordar o per a recordar-nos un poquet a tots que el tema de la rehabilitació, que ara pareix que tots estiguem reclamant com a que siga una eixida o una solució per a aquest món que travessa el nostre sector, això de la rehabilitació és una qüestió molt vella, no és una qüestió que vinga de nou en el món de l'arquitectura. Aleshores, no és que ara de moment els arquitectes, motivats una miqueta per aquests nous requisitos de compliment de protocols i eficiències energètiques, directament ens hem ficat tots nerviosos i tenim que tots començar a rehabilitar patrimonis arquitectònics i demés, sinó que realment en la història de l'arquitectura sempre el tema de la rehabilitació, el reaprofitament de l'existent, ha sigut un material de projecte, en tots els casos i en tots els moments. Només en els últims temps ha sigut una miqueta distorsionat. Jo el que vaig a plantejar va ser un breu repàs per la història de l'arquitectura. Nosaltres sempre treballem en aquest material, és el nostre material de treball. Un repàs molt puntual per la història de l'arquitectura on se vegen fets que moltes vegades no pensem en ells, que són producte de la rehabilitació. Faig una advertència i una miqueta per a tots els que estem ací, que formem part d'un col·lectiu necessàriament pluridisciplinar. Els que sou col·legues de professió, a lo millor me dieu una miqueta frívolo per el meu discurs, perquè vaig a tratar-ho certes coses d'una manera molt light i molt ràpida, i a lo millor castigui als que no esteu acostumbrats a aquests discursos arquitectònics en una miqueta de datos. M'he preocupat de que per almenys les imatges siguin una miqueta agradables i boniques a l'hora de fer la presentació. Com els bàsicament bilingües que sóc jo, ens dona igual parlar en castellà que en valencià, doncs jo he començat parlant en valencià, però vaig a passar a castellà perquè me l'ha preparat en el castellà, entonces per una qüestió de seguir en el mecanisme que ho he utilitzat. Básicamente la estructura de la ponencia vamos a establecerla en 8 momentos, en 8 puntos. Ya digo que vamos a hacer un barrido por todo lo que es la historia de la arquitectura occidental y nos vamos a centrar en 8 elementos que serían más o menos estos de aquí. ¿Qué es lo que estamos entendiendo dentro del capítulo de rehabilitación arquitectónica, que es de lo que estamos hablando, Estamos entendiendo una serie de acciones que pueden ser de muchos tipos y pueden llegar a muchas variables. Por una parte pueden ser reformas, cambios en un edificio existente, por supuesto. Es lo que primero nos viene al caso. Pero también podemos hablar de rehabilitación cuando una obra o cuando un programa se extiende muchísimo en el tiempo y en realidad lo que se está llevando es un programa continuado de implementar una serie de construcciones a lo largo de unos periodos más o menos discontinuos. O podemos pensar también en el caso de ampliaciones de un edificio. Es una forma de rehabilitar, es una estrategia proyectual de acometer una rehabilitación. El cuarto caso que ocurrirá y que veremos es cuando el edificio necesita, por una cuestión técnica y muy vinculada al tema tectónico, una reparación o una implementación de instalaciones o una mejora, como podría ser el caso de la eficiencia energética. En quinto caso, lo que quería citar también, que otro de los mecanismos rehabilitadores es a un edificio cambiarle el uso,
rápidamente, ¿no? Es decir, lo estamos destinando a una cosa, de momento decidimos que vamos a utilizar otra. Es decir, esto que puede ser tan sencillo desde un punto de vista del enunciado, a la hora de la verdad, resulta ser un revulsivo de una manera tremenda, ¿no? Y por último citar pues, que en la vida útil de un edificio pues, puede existir que haya un momento en que se necesiten mejoras funcionales, de instalaciones totales o parciales, que podría ser el momento en el que nos encontramos de este punto de lo que es la rehabilitación energética, de entender el edificio con un paradigma nuevo, ¿no? Con un paradigma del edificio existente. Comentar que el resultado, de alguna forma, de la rehabilitación es prolongar el bien construido a lo largo del tiempo. Sabéis que formamos parte del mundo occidental, ¿no? El derecho romano siempre entiende que el conservar el bien construido es un valor absolutamente paradigmático y necesario. Cuando un juez determina eliminar un bien, es que ya no hay más solución. El derecho romano va por ahí. ¿Qué duda cabe que el prolongarlo con la acción rehabilitadora constante estamos cumpliendo un poco el objetivo de lo que es nuestra civilización, incorporando nuevos niveles de usos y poniendo en práctica conceptos de sostenibilidad, ¿no? Por último, apuntar que es una forma de cultura también explícitamente el mantener nuestro patrimonio construido, ¿no? Nuestros bienes, que en realidad es lo que nos forman o nos identifican como cultura. Yo comenzaré en el primer caso hablando de un ejemplo, pues yo creo que bastante paradigmático, ¿no? Y es hablar de un tipo concreto en arquitectura, que es el tipo de la basílica romana, ¿no? Es uno de los mecanismos que habíamos visto antes de cómo un cambio de uso puede determinar en un momento dado un salto o una pervivencia de un concepto, ¿no? La basílica romana es un equipamiento público que aparecía normalmente en los foros de las ciudades y que, bueno, pues que era como si dijésemos un edificio multiusos. Estaba dedicado a muchas cosas. Era un mercado, era un lugar donde se hacían transacciones financieras, eran lugares donde se impartía justicia, y era un lugar de reunión porque, entre otras cosas, permitía muchísimas veces que en un mismo espacio cubierto, protegido de la intemperie, se pudiesen realizar varias acciones a la vez. Este tipo edificatorio, que tuvo un éxito tremendo, porque en casi todas las ciudades, en todas las urbes romanas, encontramos una, dos o varias basílicas dentro de su historia, pues tiene ejemplos tan significativos como este que había puesto en un esquemita axonométrico, que lo podemos ver todavía en Roma en ruinas, es la Basílica de Magencio, o basílicas mucho más cercanas a lo mejor al objeto de lo que vamos a comentar, que es la de Septimio Severo en Leptis Magna, que hablan un poco de la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, el tipo basílica es una construcción, pues como esta imagen ideal, ¿no? Donde hay un enorme espacio que está iluminado desde arriba, que tiene después otros espacios laterales de apoyo y ayuda, que existe un cierto diálogo entre ellos. Este podría ser un poco el esquema de lo que podríamos llamar la basílica romana más característica. Fijaros que coincide prácticamente con el esquema de la ruina de estas de Septimio Severo. Y hay un momento en el cual, pues, allá por el siglo IV, cuando la Europa conocida estaba dividida en dos, en Oriente y Occidente, pues los capos de los dos lados se reúnen en Milán y habiendo advertido que hacía mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de la religión, dan libertad para cultos y uno de ellos, el del sector occidental, entrega precisamente estos tipos a una de las religiones, ¿vale? A partir de entonces el concepto basílica ya no lo entendemos como ese lugar de mercado, sino que automáticamente cambia a un tipo de uso diferente, es decir, a un tipo de uso religioso, perteneciente a una religión, y que automáticamente marca todo lo que es la evolución de la arquitectura occidental. ¿Sí? Un cambio de uso, una decisión de aprovechar un edificio existente, te remite precisamente a explicar de alguna forma toda la evolución de lo que son las plantas eclesiales o del cristianismo en Occidente.
Esta era la Basílica de San Paolo Foro Lemuria. Hay algunas que directamente Constantino entrega a los cristianos en Roma, son la famosa Petrarquía, ¿no? Y que, bueno, pues que existen otras. Esta es una de las que existe en el Monte Aventino, Santa Sabina, y que, bueno, pues establecen, ya digo, la pauta de lo que va a ser el desarrollo de toda la arquitectura occidental religiosa, y estamos hablando de la Edad Media, hasta prácticamente llegado lo que es el Renacimiento. Una acción de rehabilitación, nunca entendemos esto como una acción de aprovechar, pero realmente fue así, ¿no? Ocurrió así. En el medioevo todos sabemos que las acciones de construcción eran dinámicas muy largas, ¿no? muy tendidas en el tiempo. Esta cuestión tan rápida que ahora vemos nosotros y estamos tan acostumbrados de que decidimos construir un edificio y nos preocupamos para recortar los tiempos, hubo un momento en que no existía, ¿no? Entonces, esa manera constante de hacer crecer un edificio a partir de lo existente, también debemos entenderla como una acción de aprovechar precisamente esas sinergias del propio edificio. Le había estado dando vueltas a algún... ¿Qué ejemplo podríamos traer de todos los existentes, que son casi todos? Y he llegado a la conclusión de que a lo mejor un ejemplo bueno pues sería el menos occidental a nuestros ojos, que podría ser Córdoba, ¿no? De cómo a través de un mantenimiento de un aprovechamiento continuo de lo que es el propio edificio, lo hacemos crecer y lo hacemos perdurar en el tiempo. Desde un planteamiento totalmente de acción, de entender el que manipular ese edificio arquitectónicamente conduce precisamente a la pervivencia en el tiempo de ese propio edificio. Estas imágenes fantásticas de lo que puede ser un casco viejo, un casco antiguo medianamente conservado, ¿no? y la rotundidad de esa implantación, de lo que podría ser la situación actual de esta mezquita, mezquita catedral, con su polémica hoy más o menos de actualidad sobre cómo la denominamos. Pero lo cierto es que estamos nombrando un mecanismo súper eficiente y muy sencillo a la hora de explicar el éxito de este edificio, que lleva 1000 años y que, bueno, pues parece ser que esté llamado a llevar muchos más, ¿no? Es decir, en realidad, si analizamos esta estructura de la mezquita, son como muros de carga, como muros perforados, como especie de acueductos, a dos escalas, que recogen una cubierta muy sencilla, a dos aguas, con una canal de recogida muy potente de las aguas. Esa canal de recogida, que actúa simplemente por gravedad, se encarga de llevar los caudales a los extremos, que caen libremente. No hay un espectáculo más bonito que ver la mezquita de Córdoba lloviendo, chorreando por todos los lados, porque directamente el agua se disipa. Como mecanismo constructivo es la monda, y es así de simple, ¿no? En este dibujito se explica clarísimamente cómo es un dibujo de Feducci y de Moneo, que en sus primeros tiempos se encargaron de hacer un proyecto de rehabilitación precisamente de la mezquita de Córdoba. Moneo se despistó un poco, pero Feducci continúa siendo el arquitecto restaurador de la pieza. Fijaros, pues olvidarse de estos lucernarios que se añadieron en el siglo XVII, ¿no? Pero en realidad pues son como sistemas muy lineales, muy rotundos, que lo que se encargan es que la cubrición de ese espacio se mantenga de una forma completamente sencilla, elemental y, insisto, muy eficiente, absolutamente comprobada, ¿no? Tan eficiente como que, bueno, pues arranca prácticamente del siglo VIII, ¿no? Es decir, es un edificio que se construye por compra sobre un edificio cristiano que existía, que era una basílica visigótica, que a su vez estaba levantada sobre un templo romano. Entonces, estamos de nuevo en la pervivencia de las cosas que se construyen una encima de la otra, ¿no? Estas columnas y estos capiteles que aparecen aquí probablemente deriven del templo romano inicial, que es aprovechado por el visigodo, que después se incluye en el sistema y en el mecanismo propio del proyecto de lo que es la propia mezquita, ¿no? Cuando los árabes
el mundo árabe se apropia por compra, insisto, del edificio preexistente, pues le introducen dos sutiles maniobras, que es cambiar la orientación que tenía el templo cristiano. Sabéis que unos los orientaban hacia esos sitios, los otros tienen que orientar hacia la Meca. Hay un cambio de directriz y hay un cambio de escala. Es decir, el templo visigodo pues, tenía un nivel de arcos muy bajito. Como ellos llevaban la intención de extender la construcción, pues no se le ocurre nada más que superponer, y están superpuestos las primeras acciones, superponer un segundo nivel de arcos que te elevase la altura y la cota del edificio. Es algo tan elemental como eso, ¿no? Y bueno, la mezquita inicial comienza con esta configuración. Hay una equivalencia total entre el espacio abierto y el espacio cubierto. Veis que aparecen el sistema de los acueductos, ¿vale? Es decir, el sistema de recogida. La manera de entender el edificio permite que durante todo su tiempo o su periodo de expansión se mantenga en esta misma configuración, porque el que la inicia es Abderramán I en el 785, finalizando el siglo VIII. Esta sería un poquitín la primera fase, con techumbre plana, la esquemita que habíamos visto de Feducci y de Moneo, el triángulo de la cercha con una techumbre plana de listonado de madera, ¿no? Que en un momento dado decide ampliarse. Es decir, no hay que tirar y volver a hacer, se amplía. Es decir, directamente, pues este núcleo inicial que se mantiene desmaterializando el muro del envoltorio de Abderramán I, su sucesor, amplía prácticamente al doble, siguiendo el mismo esquema, siguiendo la misma pauta, siguiendo el mismo planteamiento espacial. Hay una tercera fase, sería un poco la de mayor esplendor, ¿no? Cuando los medios económicos eran más bollantes, Alaquem II y a Califa, y bueno, con una situación muy preciosista en cuanto a lo que son sus acabados interiores. Fijaros que el planteamiento proyectual es el mismo. Vamos a continuar el mecanismo de los acueductos, para entendernos, ¿no? Todo el rato mantenemos el eje central, el mirab de las oraciones, y bueno, y este señor, insisto, con posibles, pues se encarga de hacerse llevar una serie de artesanos que vienen en aquel entonces de Constantinopla para hacerle pues, sus historias, sus acabados, su espléndida formalización de ese interior tan magnífico, ¿no? El siguiente paso, acto seguido de Alaquem, es una ampliación, esta vez no en el sentido longitudinal, sino que lo que hacemos es ampliar el cubierto y el descubierto precisamente en paralelo, siguiendo, insisto, es emblemático el planteamiento de la mezquita, siguiendo el mismo pattern espacial, es decir, la misma forma de hacer crecer el edificio, como actualizándolo evidentemente desde un punto de vista de lo que son los oficios o las maneras de hacer. Hay muchas diferencias dentro de lo que es la forma construida, pero siguiendo el planteamiento inicial, ¿no? Esta ampliación de Almanzor tiene casualmente, porque bueno, por una cuestión de mantenimiento, tiene cubiertas de bóveda vaída, son de la época de Reyes Católicos, porque parece ser que no tenían la calidad de alguna forma que tenían los otros, hubo que reparar, ¿no? En el 1200, pues, en un año parecido a la conquista de Valencia, la mezquita pasa a ser cristiana y, bueno, pues los cristianos, en orden a mantenerla, o la cultura de ese momento cristiana en orden a mantenerla, lo que hacen es prolongar o perdurar en su interior una serie de intervenciones, ¿no? O sea, os cito ahí pues, más o menos las que se producen. Por una parte hay una capilla gótica, la capilla mayor que llaman, que es el primer lugar donde se establece el culto cristiano, una segunda que es la real, que está hecha curiosamente con alarifes mudéjares y parece formar parte de la mezquita, y después a continuación una catedral renacentista que lo que hace es precisamente, contraviniendo de alguna forma
la lectura del edificio, ¿no? Es decir, el mantenimiento de ese tipo, pero sí aprovecharse de él precisamente para que perdure en el tiempo. Imágenes de ese interior, de lo que es la capilla primera, la de Villaviciosa que se llama, la Mudéjar, e incluso la propia catedral renacentista gótica, porque de nuevo estamos hablando de construcciones que se van extendiendo tremendamente en el tiempo. Este dibujo es un dibujo fantástico, hecho por estos dos arquitectos que estaba comentando, por Feducci y por Moneo, donde se ve perfectamente la situación, el estado actual, dijésemos, de lo que es la mezquita, donde se determinan precisamente las proyecciones de los techos y todas las intervenciones menores que a continuación aparecen. Eso nos da como resultado pues, un espacio, un monumento totalmente sorprendente, cada vez más, donde la poética, ya no solamente la práctica, sino la poética de la rehabilitación es continua en cada uno de los puntos, ¿no? La hibridación de lo que pueden ser las técnicas en un momento dado aparecen en cada uno de sus rincones. Vamos a dar otro salto en el tiempo. No me quiero pasar y por eso estoy aquí. Vamos a dar otro salto en el tiempo, en este orden de revisar cosas, para entender que la rehabilitación siempre ha estado ahí, a pesar de lo que pudiese parecer. Y nos vamos a ir al siglo XV, a principios del siglo XV. Hay un señor que era sacerdote, que era doctor en Derecho, que era músico, que era pintor, que era escultor, que era físico, que era matemático, que era filósofo, y además era arquitecto, y secretario personal de 3 papas, ni más ni menos. Es decir, que el señor estaba introducido en la cuestión. Estamos hablando de León Battista Alberti, y a todos automáticamente se nos pone algo en la espalda porque estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Es decir, uno de los grandes tratadistas, los que establecen precisamente los sistemas canónicos de la arquitectura del Renacimiento, esa manera de apropiarse de lo clásico. Este es uno de los que toman referencia con ello, ¿no? Estamos en un momento donde bueno, el hombre es el centro de la creación. No hemos descubierto América todavía, y la Tierra continúa siendo plana. La máxima creación de Dios es el hombre. El hombre y casi todas las cosas tienen que ver con las proporciones. Las proporciones es un mecanismo precisamente para llegar a Dios. Entonces dijésemos, el paradigma de todo. Alberti es quien establece las primeras proporciones en los edificios. Es decir, estamos hablando de cosas teóricamente muy gordas, ¿no? Muy absolutas, muy tremendas. Este señor, que como veis, por lo que os comentaba, estaba bien colocado, tenía unos clientes de lujo, los Rucellais, los los Gonzaga, los papas, pues tuvo un cliente un tanto particular, un señor que bueno, aparte de tener un retratista fantástico, porque su pintor de cámara era Piero de la Francesca, pues ya ni te cuento, aparte de esto era un ficha, era un señor que, para que os situéis, fue canonizado en el infierno, porque era un ficha, era un bala perdida. Segismundo Pandolfo Malatesta, que creyéndose aquello de que el hombre era el centro de la creación y que era el mejor, no se le ocurre otra cosa que montarse un templo para él mismo. Es decir, no es un templo para Dios, es para él. Es decir, ahí lo vemos en una de sus pinturas del interior del templo, donde está delante de su santo, San Segismundo. Y bueno, pues era este señor que en una de las tablillas preciosas, pequeñitas de Piero está ahora en el Louvre. Pues este señor le encarga a Alberti la realización de su templo malatestiano. Está en Rimini, en la costa del Adriático, está muy relacionado con Venecia, este hombre y tal y cual, y le encarga la construcción de su templo, en su honor. Y aquí, pues por primera vez, Alberti introduce el esquema del arco de triunfo romano, establece unos discursos en sus obras, sus 44 tratados sobre todas esas cosas que os he dicho, música, filosofía, pintura y tal. Hay uno que es de reedificatoria, que es como si dijésemos, no, es el primer tratado del Renacimiento en cuestiones de arquitectura y se prodiga enormemente en explicar las proporciones de este alzado, que como veis está incompleto, las proporciones de este alzado de cara a conseguir precisamente que la arquitectura
tendiera a Dios, ¿no? Este templo, que a nivel personal os diré que es una de las cosas más fascinantes que se pueden ver, si lo vemos un poquitín lateralmente, pues bueno, el esquema central más sencillo tampoco puede ser, ¿no? Es decir, que base, entablamento, unos arcos. Lateralmente, pues mira, curiosamente recuerda de nuevo el esquema de un acueducto, ¿no? Una seriación de arcos que van ahí más o menos iguales, ¿no? Con una poética muy renacentista, muy canónica, muy exacta, muy elegante. Y que de momento vemos que pues se acaba, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver el proyecto, vamos a ver la planta. De reedificatoria, Alberti explica qué quiere hacer, ¿vale? Y en la planta lo tenemos claro lo que quiere hacer. Alberti está rehabilitando un edificio, ni más ni menos, ¿eh? Con todas las proporciones y todas estas cosas que dicen, estamos rehabilitando un edificio que lo tenemos dentro de la caja. Esto era una antigua iglesia franciscana que decide envolver con una fachada nueva, ¿no? Un mecanismo que hoy por hoy le llamaríamos eso, pura rehabilitación, ¿no? Rehabilitación en estado puro. Aquí vemos la prueba más evidente. Es decir, la estructura del acueducto que comentábamos en los laterales, detrás tiene unos huecos que son otros huecos, el de la estructura preexistente, ¿no? Y que nunca se nos ocurre pensar en esta obra como un producto de una rehabilitación. Es una rehabilitación, en estado puro además, con uno de los mecanismos que pueden ser más intuitivos y más eficientes, ¿no? No es raro en Alberti. Ojo, no es la primera vez que lo hace. Así que, fijaros que estamos hablando de las personas que quieren establecer los cánones más directos, abstractos y demás para fijar lo que son las cuestiones de arquitectura, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Santa María Novella, Florencia. Si miramos esta fachada, que de nuevo es una de las fachadas donde las proporciones se salen por todos los lados. Ahí hay secciones áureas en cada esquina, como aquel que dice, ¿no? Si os fijáis en los nichos, en estos nichos que Boccaccio ambientaba en uno de sus cuentos del Decamerón, que hacían ahí muchas cosas, no hay que citarlas en este momento, pero estos nichos son los nichos góticos de la estructura preexistente, que lo que hace él es meterlo dentro de la composición, se está aprovechando de eso para llevarlo al punto de lo que quiere, no lo está dejando de lado, sino que forma parte de su discurso a la hora de reproducir y de recrear eso que había visto en el templo de San Miniato al Monte, el cambio de los colores, todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a dar otro salto. Vamos a dar otro salto en el tiempo y nos vamos a ir al mundo del barroco. Haremos una pequeña incursión en el barroco romano porque tiene mucho que ver con el tema de las basílicas, ya que lo habíamos citado en un primer momento. Ahí estamos hablando de un cambio de uso de una rehabilitación por cambio de uso que marca toda la historia occidental. Y esta es una basílica, una de las que Constantino entrega a los papas del primer momento, San Juan de Letrán, que llega un momento en que también deciden reformarla, rehabilitarla, reconfigurarla. Sería más o menos así, como las que habíamos visto. Y llega un momento en que la manipulación arquitectónica del arquitecto lo que hace es cambiar radicalmente ese espacio, de un espacio absolutamente longitudinal, mediante el macizado de cada dos columnas, lo que convierte es en un ritmo diferente toda esta seriación. Y fijaros, no contento con esto, lo que vamos a hacer también es manipular la luz. Ya no es una cosa indiferenciada, alta y tal, la vamos a secuenciar, va a entrar por donde yo quiera. Va a entrar por donde yo quiera en la nave principal y en sentido alterno, aunque la foto parece que estén en paralelo, en sentido alterno por la nave más bajita, ¿no? Así que de algo hemos pasado a una cosa casi absolutamente diferente mediante lo que son esos mecanismos que tenemos que mirar, ¿no? Otra imagen del mismo interior, pero a mí lo que me gustaría es, más que hablar de estos ejemplos, pues a lo mejor bajar con unos mucho más cercanos a nosotros y que son altamente significativos de cómo un espacio preexistente, en un momento dado,
puede cambiar de una forma radical con una intervención arquitectónica seria, bien entendida, ¿no? Vamos a hablar ejemplos de la ciudad de Valencia, del mismo periodo más o menos, ¿no? Y nos vamos a centrar en iglesias que se conocen como las iglesias fundacionales. Cuando se conquista la ciudad, todos los centros musulmanes pasan al catolicismo, ¿no? Entonces, esas construcciones son todas muy parecidas. Son edificios góticos de una nave, el gótico mediterráneo, el que se estaba utilizando. Una nave sencilla, entrada tal, pequeñas capillas de apoyo, unos edificios que en un momento dado, y habida cuenta de los momentos de gran esplendor que tiene Valencia en muchos ciclos de su historia, pues se reconvierten internamente a barroco. Citamos esta primera, que es Santa Catalina, porque esta iglesia fue muy afectada durante la Guerra Civil. Hay solamente unas pequeñas fotos de cómo estaba antes de la guerra, y la reconstrucción que hizo, regiones devastadas, no lo sé, pero las posteriores construcciones, lo que se hizo fue recuperar el interior gótico. Esta sería una iglesia, un tipo como todos los que vamos a ver después, de lo que podría ser una iglesia gótica fundacional de Valencia. Nave única, algunas tenían girola como estas y otras no. Fijaros en esta foto tan forzada, ¿no? Es decir, que para que veamos un poco de qué estaba compuesta esta zona central, las naves laterales, iluminación por arriba. Esto es un espacio gótico que en un momento dado, pues en otros casos, y en este también, pero que se ha retrotraído, en otros casos, de momento, pues la acción del arquitecto convierte en esto. Algo que, pues en principio, no solamente por los dorados y todas estas cosas, sino por las fragmentaciones del espacio, nada recuerda en ningún momento la preexistencia. Ahí detrás hay una iglesia como la anterior. Pero, de nuevo, estamos manipulando ritmos, manipulando escalas, manipulando entradas de luz. Es decir, estamos hablando de intervenciones muy en el mundo de lo que debería de ser, aprovecharse lo que existe para que proyectualmente yo lance ese edificio hacia adelante. Casi todas las fundacionales valencianas tienen este sistema. Todas se reconvierten en el momento barroco a un interior. Esta es San Martín, que está en la calle San Vicente. Yo creo que son ejemplos todos conocidos. Y esta es San Esteban, una obra de Pérez Castiel, un arquitecto fantástico del momento barroco. Pues lo mismo. Estamos en la nave central y ahí pues hemos introducido no ya solamente una decoración de esgrafiados en dos colores, uno fondo marrón, otro fondo azul, sino que hemos manipulado alturas de cornisa, hemos cambiado sistemas de iluminación, hemos hecho un montón de cosas que lo que hacen es cambiar completamente lo que es el espacio, ¿no? Más detalles de ese interior tan preciosista. Me voy a dar un poco prisa, que yo creo que aquí vamos un poquitín mal. Hablaros también de que hay un momento, estamos centrando el discurso prácticamente en el mundo eclesiástico, porque es el objeto de la arquitectura. Tenemos que esperar al siglo XX para que los objetos cambien, ¿no? Es decir, que evidentemente el mundo de la arquitectura en estos tiempos se mueve dentro del ámbito de lo que es el mundo del culto, ¿no? Citar que un colega nuestro de provincia, Antonio Ponz, en un momento dado lanza lo que pueden ser los primeros decretos de rehabilitación del Estado español. Hace un memorándum a Carlos III en el año 1777, en el que aconseja y casi exige que se sustituyan lo que son los retablos de madera por una cuestión tan evidente como pueden ser los incendios que en un momento dado se podrían dar, se sustituyan por mecanismos de piedra. Eso lleva aparejado automáticamente una reconversión brutal de todo lo que son los interiores de las iglesias de todo el país, ¿no? Antonio Ponz nació en Torás y, bueno, pues se establecía la ejecución de ejecutarlos en piedra y a partir de aquel momento pues aparece la academia como mecanismo de fiscalización de lo que pueden ser las obras
para evitar precisamente los excesos barrocos anteriores. Cosas que se rehacen entonces, pues por ejemplo, no salimos de la ciudad, estamos en Valencia, la catedral, un espacio gótico de nuevo. La catedral, sabéis que ahora en los años 70 tuvo una intervención también que parte se reconvertió de nuevo a gótica, eliminando los excesos del neoclasicismo, pero que en aquel entonces pues formaba parte de la manera de actuar. Esto es la situación actual, lo que sería esa primitiva catedral construida en el 1240, ¿no? Y estas son las cosas que Antonio Pons pues, no quería que existieran, estas cosas tan fantásticas que pasan a ser, o se destruyen lamentablemente, o pasan a ser fondos de museo en un momento dado, ¿no? Y bueno, pues como estamos en una ciudad que siempre afortunadamente ha tenido posibles, pues Valencia no puede ser menos, aplica estas consideraciones de Antonio Pons y decide cambiar el interior. Lo encarga a dos arquitectos, a Gascó y a Gilabert, y entonces se encargan de remodelar completamente todo el interior de la catedral a neoclásica, ¿vale? Es decir, esta sería un poco la planta neoclásica de Gascó, no se realiza así exactamente. La sección, el alzado, ¿veis? Es un interior completamente nuevo, pero con los ritmos, las escalas y el envoltorio del gótico preexistente allí dentro, ¿no? Secciones del edificio y situación de cómo quedó. Imágenes que ya no están porque, insisto, en los 70 se eliminó. Se eliminó hasta donde se pudo, ¿vale? Porque a veces las reformas son necesarias. Entonces hubo un momento, esto podría ser, es una recreación de la girola que no se ha reconvertido a gótica, esto podría ser el interior del templo más o menos clasicista, ¿no? Pero, insisto, se reconvirtió a gótica hasta donde se pudo, porque cuando se llegó precisamente al crucero de la catedral que está aquí, que tiene una poderosísima linterna, que no sale, aquí está, la linterna esta gótica fantástica que se ve y tal y cual, se dieron cuenta de que la rehabilitación no había sido solamente estética. O sea, fue imposible sustituir este pilar de aquí, porque resulta que en la rehabilitación se ocultaba detrás un refuerzo muy serio que hizo que esa cúpula no viniese abajo. Entonces, ahora vemos un poquitín una especie de pastiche donde conviven elementos góticos con situaciones más o menos de recubrimiento neoclásico y tal, por necesidad, porque es imposible sustituir todo este andamiaje que de alguna forma en la acción de rehabilitación se tuvo para perpetuar precisamente la estabilidad de ese edificio, ¿no? La Catedral de Valencia, pues veis aquí esta imagen es significativa, es decir, se ve el orden semicircular contrapuesto al preexistente apuntado de lo que es el gótico, pero de qué manera las cosas pueden ensamblarse o unirse a un punto de equilibrio casi programático, ¿no? Es decir, que de alguna forma la lectura de las dos cuestiones pues puede ser hasta muy satisfactoria. La Catedral de Valencia es clásico y todos lo conoceréis, el tema de las sucesivas intervenciones. Esto es la escenografía que hizo Pérez Castiel enfrente del famoso retablo del discípulo de Leonardo, ¿no? De Yáñez de la Almedina, que en un momento dado alguien se dio cuenta de que ocultaba detrás unas pinturas fantásticas de Pablo San Leocadio. Es decir, de nuevo estamos en acciones que, fijaros, la maravilla que en un momento dado puedes cambiar, ¿no? Puedes alterar la historia. Vamos a correr, insisto, porque del tiempo que me ha dado José Luis creo que ya me lo he saltado. Vamos a hablar rápidamente del romanticismo y los debates que tienen en cuenta precisamente el mundo de la rehabilitación, ¿no? Es decir, tomamos conciencia poco a poco de la importancia de la rehabilitación y la propia disciplina comienza a hablar. Comienza a hablar allá por el siglo XIX y, como todas las cosas, van de polo a polo. Es decir, o no hacemos nada, como es el caso de Ruskin, que buscaba en el edificio que manifestase el tiempo, no había que hacer nada, la no intervención era todo un valor,
la arquitectura occidental después del gótico no vale un pimiento, olvidémonos de todo y volvámonos, pero sin tocar. Y la otra, este sería un poco el planteamiento de Ruskin. Los dos que vamos a citar nos centramos de nuevo en el gótico, es el objeto de trabajo, ¿no? Esta es la imagen del gótico que traduce Ruskin. El gótico, pues muy ajado, ¿no? Lleno de plantas y cosas así. Capiteles medianamente, pues eso, históricos, pero agrietados, chatados. Es decir, estamos viendo esa dimensión de lo que busco, ¿no? Ruskin tiene muchas publicaciones al respecto defendiendo este planteamiento y había puesto las diapositivas de sus cosas encima de papeles pintados de Morris, ¿no? Que es un señor que se llevaban muy colegas para hacer las cosas. La otra parte del péndulo pues la tenemos en Francia, aquel era inglés, en Francia Viollet-le-Duc pues es partidario de todo lo contrario. Es decir, vamos a rehabilitar, lo vamos a poner todo nuevo, todo como si fuese en el primer momento. Y aquí todo vale. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que tenemos hierro? Vamos a meter hierro. ¿Qué pasa? ¿Que sabemos más? Vamos a meter más. Es una actitud muy intervencionista. Aquella es no hacer nada, esta vamos a intervenir. Con el gran peligro de intervenir. Porque claro, Viollet tiene grandes actuaciones, grandes errores, pero Dios nos libre de los violetianos que se pulieron medio patrimonio europeo a base de hacer inventos, ¿no? Este es el gótico de Viollet. Veis que es una cosa, sí, antigua, pero completamente nueva, dibujada y controlada, porque yo ya la he limpiado, yo ya la he rehabilitado, ya la he puesto al día completamente. Y cuando lo hago, pues lo hago con las técnicas de hoy. No me cae ningún anillo si tengo que utilizar putales de acero o lo que haga falta. Mantendré el espacio más o menos con lo que busco, un interior nervado que puede recordar al gótico, pero hago lo que tenga que hacer y punto. Es decir, que las técnicas vengan todas. Cosas de Viollet, pues por ejemplo, restaurar Carcassonne, el castillo de la Corona de Aragón, que le va al pelo, estos chapiteles que les ha puesto, como si fuesen de Luxemburgo. Es decir, un error tremendo. Esto podría ser, pues no sé, el castillo de Poblet o las murallas de Barcelona, no sé, forma parte de ese entorno cultural. Esto es un pifio de primera división, ¿no? Pero bueno, este es el mundo de Viollet, propugnar la acción sí o sí, ¿no? Como contrapartida, pues bueno, tiene un conjunto absolutamente bien conservado. O la Catedral de Notre Dame, también intervención de Viollet-le-Duc, donde de alguna forma sus inventos no fueron tan exagerados, a pesar de que muchas de las cosas y de las imágenes que aparecen pues tienen que ver con esta actitud de la arquitectura. Citar el caso de Antonio Gaudí, con el que tampoco nunca pensamos como rehabilitador, ¿vale? Ocurre un poco como lo de Alberti, ¿no? Gaudí, se lo inventaba todo, ¿no? Pues no, Gaudí rehabilitaba, y rehabilitaba muy bien, por cierto. Eso es un esquemita que apareció recientemente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la Casa Batlló, de la casa fantástica esta de colorines que está en el Paseo de Gracia, ¿no? De esta casa. Bueno, pues esta casa es la rehabilitación de una preexistente. Una preexistente que había construido precisamente su maestro, uno de los que habían enseñado en la propia Escuela de Arquitectura, de 1875, Emili Sala Cortés, que la compra un industrial, Batlló, uno de los de tela, no solamente por dinero, sino porque fabricaba tela, y como consecuencia tenía mucha tela. Y se compra una vivienda, no le encaja y había decidido tirarla, pero al final, no se sabe muy bien por qué, emprende una rehabilitación. Gaudí hace una intervención realmente intensa sobre la vivienda. Fijaros, esta es la de Emili, la existente. Gaudí lo que hace es no solamente introducir sus lenguajes y su manera de construir más o menos orgánica, sino lo que hace es desmontar la rotundidad de una caja de escalera vertical. Gaudí lo que hace es explotar esa escalera de manera que, ahora lo veremos en la sección, pues tiene diferentes trazados y diferentes configuraciones para el patio y le añade dos plantas, ¿vale? Que como no quiere que pesen mucho, pues ya no son plantas como las de abajo, sino que las construye con ladrillo de este apuntado,
las dedica a lavaderos. No he visto en mi vida lavaderos más fantásticos que estos de esta casa, ¿no? Fijaros en la manipulación que hace Gaudí de esta caja de escalera que bajaría... ¡Ay! Che. Que bajaría directamente hasta el sótano, ¿no? Es decir, el primer tramo lo explota llevándolo hacia la calle y después la escalera, como van cambiando los gálibos, la va estrechando de manera que el patio se abre cada vez más para dejar entrar más luz hasta prácticamente lo que es el sótano de atrás, ¿no? Pero, insisto, obra de rehabilitación, con muchos problemas estructurales, porque, bueno, decide ni más ni menos que atacar. Esta foto es una foto del edificio en obras, ¿no? Decide ni más ni menos que atacar una de sus bases estáticas, ¿no? Que es que la planta baja, el muro, llegase hasta abajo. Es decir, que todo este mirador, en realidad, al edificio le llaman de los ossos, porque su configuración es como de pilares de piedra que recuerdan esos huesos, que hacen que prácticamente este edificio esté sobre pilares cuando en realidad era un muro de carga, ¿no? de ladrillo continuo, ¿no? Pues bueno, esto. Y bueno, el interior es absolutamente de su lenguaje, completamente diseñado. Y citar una cuestión que me hizo mucha curiosidad, y es que es una rehabilitación actual. Estaría casi al borde de cumplir el código técnico, las famosas malditas ventilaciones que tenemos que hacer en todos los edificios para conseguir que las circulaciones de aire vayan hacia los baños o hacia las zonas para conseguir una continua circulación. Gaudí lo tenía clarísimo. Es decir, con unas carpinterías, bueno, que te mueres de lo bonitas que son, con la madera, la calidad que tiene, pero esto de aquí son rejillas de ventilación para conseguir que la vivienda, estando todas las puertas cerradas, tuviese una corriente de aire este-oeste, que es como está orientada, ¿no? De que, ojo con él. Bueno, el resto lo conocéis. Y bueno, la única historia, estamos acabando ya, la única historia es decir que este ritmo donde lo construido siempre se aprovecha, pues de alguna forma se rompe en el momento en que el 19 y sobre todo el 20 aparece el concepto de la modernidad. Hay muchos casos, ¿no? Hay muchas cuestiones. Hay una sociedad nueva que viene de unas revoluciones industriales que necesita nuevos usos y que hay que inventar. Es decir, a nadie en el siglo XIV te podía explicar, ni un edificio de ahí puede servir para albergar una estación de trenes. Es decir, que me tengo que inventar algo que sirva para tener los trenes, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas. Hay teorías que arrastran también del romanticismo, en el cual la arquitectura tiene que demostrar el tiempo en el que está, ¿no? El Zeitgeist, el tema de que tiene que ser el espíritu de la época. Entonces, todo eso lleva a que, de alguna forma, la rehabilitación se olvide, ¿no? Hay un periodo donde arquitectura es nueva planta y eso ha gravitado mucho, de alguna forma. Pero bueno, hay momentos en los que hay que pararse y reflexionar y tirar para atrás, ¿no? Yo, para cerrar ya esta charla, había traído 3 ejemplos, 3 bombazos, ¿no? de cuestiones, de intervenciones que sirven, ¿no? y que te das cuenta de cómo el aprovechar el edificio existente con un proyecto arquitectónico es una solución fantástica para, precisamente, por una parte, prolongar el edificio que hay, y por otra, extraer nuevos conceptos de cuestiones que de alguna forma no sospechas, ¿no? Esto que veis es de Londres, es una estación eléctrica situada al lado del Támesis. Las ciudades se tenían que abastecer, ahora también, pero las fuentes de electricidad han cambiado de sitio, se tenían que abastecer de centrales térmicas, de ahí la chimenea y demás, que estaban situadas estratégicamente. Estas están al lado del Támesis y en un momento dado alguien decide que sería un buen espacio para albergar una colección de la Tate Gallery, ni más ni menos, y encargan a Herzog y de Meuron, 2 suizos, el que acondicionen este edificio para contener algo tan drástico como puede ser un centro de arte, ¿no?
La intervención de Herzog, pues como siempre, elegante y muy sutil, levantan un edificio, un cuerpo con un material nuevo que se identifica perfectamente con lo que había, mantienen completamente todo el exterior e internamente consiguen un espacio absolutamente delirante, ¿no? donde esa nave que contenía tremendas turbinas y tremendos motores que hacían un ruido que ellos se han encargado de perpetuar con un ruido ambiente, pues te da soluciones pues como estas, ¿no? Para albergar. O de nuevo en el mundo de las infraestructuras, antes del mundo eléctrico estaba el gas. Es decir, Viena, que sabéis que era la capital del Austrohúngaro, una de las mayores ciudades europeas, pues fue una de las primeras en implantar todo el tema de la iluminación por gas en las calles. Y a continuación también extenderlo a las viviendas. Teníamos que tener unos depósitos, unos enormes depósitos de gas, los gasómetros, eran reguladores para suministrar precisamente a la ciudad. Ni que decir tiene que esto estaba desde hace muchísimo tiempo en desuso. Y en un momento dado se decide que estas estructuras potentísimas de los gasómetros formaban parte del paisaje propio de la ciudad, pues también por vía de concurso se decide que había que albergar pues cantidad de usos, 70 tiendas, restaurantes, bares, viviendas, multicines, todo un complejo de acciones que se desarrollan alrededor de estos potentes contenedores que se mantienen mayoritariamente, pero que en un momento dado, si hay que tocar, intervenir, adicionar, añadir, pues no hay ningún problema. Son todo mecanismos, acciones, sistemas que te permiten haber incorporado a la ciudad su propia memoria, actualizándola completamente a necesidades de hoy, ¿no? Pasar muy rápido lo que son los interiores de las viviendas con un clima continental extremo, patio cerrado, en fin. Y el último ejemplo, y termino, nos trasladamos a París, una de las estaciones de tren realizadas, esto es un planito, aquí tenemos el Louvre, pues enfrente mismo, una estación, la estación de Orleans. Sabéis que antes las líneas no estaban comunicadas y París era una ciudad donde cada línea llegaba a una estación por cada una de sus partes. Pues esta se dirigía a Orleans, está enfrente del Louvre, un edificio también de finales del 19. Pues alguien también decide, fijaros, de 1900 exactamente, alguien también decide que esta visionaria estación, ya en su época, con 2 niveles, con los trenes por la parte inferior y demás, pase a contener pues las colecciones del Louvre del siglo XIX. Y se encarga un proyecto a 2 equipos, en realidad, a un estudio ACT Architecture, la parte exterior, que prácticamente lo que se dedican es a mantener el edificio, y una actuación de interior a Gaia Aulenti, una arquitecta italiana, que lo que hace es pues, convertir esta estación sin perder precisamente la espacialidad de la misma y las lecturas continuas de esos niveles que habíamos visto de la estación, pues contener dentro de este noble edificio todas las colecciones del siglo XIX francés, ¿no? Y nada más, espero que os haya sido agradable.